Chema Salcedo. Peralta, ¿cómo te va, Germán Peralta? Ante todo, buenos días, estás? Chema. Muy bien, estoy aquí participando nuevamente en la actividad política y en las actividades siempre intelectuales, escribiendo y tratando de esclarecer algunos vacíos que hay en la historia republicana del Perú. Germán me ha traído este libro que se llama El nacimiento de una estrella, a propósito de la fundación del APRA. Este es el Víctor Raúl juvenil. Juvenil y viajero. Y está en esa foto con tuberculosis. Él se está curando. Y esta foto yo nunca la había visto. No, es una foto inédita que pude conseguir. Nunca la había visto. Con la máquina de escribir, por supuesto, de la época, ¿no? La famosa Remington, que era una máquina tremenda. Mira eso. Germán Peralta es un conocido historiador, maestro universitario, amigo mío de hace muchos años, aunque me veo cada vez con menos frecuencia con él y con otros. Con los Escalante, por ejemplo, claro. Me veo poco también. Pero, en fin, está de precandidato al Senado en las internas que va a realizar el Partido Aprista Peruano. Un militante, un voto. ¿Qué te lleva a lanzarte a esa contienda? Bueno, yo me voy a un evento para ser senador nacional con el número 28 y apoyando a una lista que es la lista de la renovación, que es un movimiento intergeneracional. Hay jóvenes y adultos como yo, que somos de los más adultos, pero que entendemos que hay una necesidad de modernizar y actualizar el programa y la estructura partidaria. De tal manera que en este interés por hacer de la política para los políticos y no para los politiqueros, que es lo que ha sucedido en los últimos tiempos, hay pues una convergencia de intereses entre gente joven que está dando todo lo suyo para reconstruir el partido y para reconstruir la vida política. El escenario político está deprimido porque no hay políticos formados, sino hay familias o clanes que han construido movimientos solamente por un interés individual, pero no por un interés colectivo que favorezca el desarrollo del país. El mundo, y el Perú FARC como parte del mundo, está sometido a una especie de cosa infantil, blanco o negro. Está sometido a una serie de extremismos. Y dícese que hay poco espacio para una opción un poco más razonable, un poco más centrada. En el Perú, sin embargo, las últimas encuestas demuestran que hay un 60 y tantos % de gente, de pueblo peruano, que está esperando otra cosa que lo que ya tenemos en este momento. Le va a ser difícil al APRA, que no representa ninguno de los extremos, trasladar este mensaje, filtrar esta posibilidad. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, la tarea política siempre es difícil, pero ante el reto nosotros tenemos la alternativa de contar con un marco ideológico, doctrinario muy claro. Nosotros no hemos copiado fundamentalmente a las estructuras ideológicas europeas, sino que es una mirada desde adentro para la solución de los problemas. Evidentemente que el proceso político tiene el problema del electorado. El electorado en los últimos años no se le ha leccionado sobre los intereses, sobre las propuestas y sobre las alternativas para mejorar al país. Entonces, en este aspecto sí es una lucha dura que vamos a tener, pero estamos seguros que con voluntad y con claridad estratégica de nuestros conceptos vamos a poder revertir este cuadro de indolencia doctrinaria y política que existe actualmente en la población peruana. Pero eso es solamente con el esfuerzo de todos. Este libro es sobre el Haya juvenil, el Haya fundador, el Haya viajero. Este Haya, ¿qué le diría al Perú de hoy? Y a tu candidatura, y a tu partido.
Bueno, que tienen que ser consecuentes con una propuesta nacional. Hay de la Torre, cuando funda el APRA, no lo funda como APRA. Ese es un error que yo lo muestro ahí. Él lo funda como el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales y da en su discurso 3 propuestas. Primeramente, de que deben ser los jóvenes los que inicien la tarea de reivindicar la política en el país, en el continente. En segundo lugar, de que debe ser, ¿no?, la unidad continental la que pueda sacar a todo el continente del estado de dominación en que se encontraba. Y en tercer lugar, que era una lucha antiimperialista, porque en aquellas épocas, acuérdate tú, no Roosevelt y el Big Stick, entonces el garrote, la ocupación de Nicaragua, Cuba, San Salvador, de todo Centroamérica, entonces se necesitaba una actitud de lucha. Y lo que se ha perdido en los últimos años en la política es la independencia de criterios para luchar con claridad. Germán, las ideas ya no están de moda. Lo que están de moda son los mensajes de TikTok y las redes sociales, que venden en muchos casos basura, por no decir mierda, como dice Maite Vizcarra. Entonces, ya, estamos de alguna manera. Entonces, ¿cómo hacer para limpiar esto? Es una tarea difícil, pero no imposible, porque evidentemente los medios de comunicación tienen un poder especial, pero hay que saber llegar y hay que saber entrar también a estos medios con spots diferentes, ¿no? Cortos, inductivos para un cambio. ¿Desde cuándo eres aprista, Germán Peralta? Yo desde los años 60. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 20 años en esa época. Tenías 20 años. ¿Y te has mantenido siempre? Yo he sido siempre fiel a mis principios y yo siempre he dicho que mientras no me demuestren que estoy equivocado, seguiré siendo aprista. Bueno, hay un tema de militancia. Ahora hay una serie de nuevos partidos que militancia le llaman a que un tipo se escriba. Sí. Eso no es militante. Militancia es quien está permanentemente en un trabajo político. Yo no he sido dirigente hace 30 años, pero mantengo una permanente relación con las diversas organizaciones partidarias y estoy, creo, escribiendo hace 3 años seguidos libros sobre el partido para esclarecer nuestros puntos de vista y fundamentalmente para crear una conciencia política, que es lo que falta en el país. Con tu venia voy a una pausa y continuamos conversando con Germán Peralta, precandidato al Senado dentro del Partido Aprista Peruano. Volvemos. Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Germán Peralta, candidato al Senado, postula en las próximas elecciones internas del APRA, un militante, un voto. Pero Germán Peralta es también un historiador, es un investigador. Y justamente me habla sobre el libro que me ha traído, esta foto que yo no conocía, y esa máquina de escribir. Remington, supongo. Sí, la Remington. De los años 20. Así es. ¿Que alguna vez ella tuvo qué? No te puedo decir. ¿Alguna vez ella tuvo que empeñar? Ah, sí, la empeñó porque... Habla de esa investigación, por favor. Víctor Raúl no fue becado, Víctor Raúl no fue patrocinado sino expulsado del gobierno. A él lo expulsan a Panamá. En Panamá recibe las cartas de el gran filósofo Vasconcelos y lo convoca para que sea su secretario. Entonces él está 6 meses en México y decide viajar a Rusia y es el primer peruano que va a Rusia y él participa de mítines, de congresos y reconoce, por ejemplo, que el gran líder en ese momento era Trotsky. Sin embargo, ya Stalin había muerto en el 24. Había muerto Lenin. En Lenin, entonces sí. Stalin era el hombre del aparato partidario, claro, y el que
le gana pues en las internas. Y ya le había puesto la puntería a Trump. Claro, y Trump termina en México. A partir de allí, en Crimea, a Aya de la Torre le detectan la tuberculosis. Está un mes en Crimea curándose, pero no logra curarse del todo y él tiene que viajar a Suiza, ¿no? En donde va a estar 6 meses hospitalizado para efectos de la cura, pero él tiene un problema con la policía suiza. Sucede que Leguía había pedido investigarlo y a él le requisan todos sus documentos, todas sus notas, fotos, ¿no? Y él se queja ante la Procuraduría suiza y tiene que salir porque no le dan garantías de libertad y él estaba prácticamente encerrado. A partir de ahí viaja a Francia y a Italia, que eran a las ciudades más próximas de Suiza, y él retorna solo para recoger parte de sus cosas, ¿no? Bueno, él vivía en una pobreza enorme. Él tiene que pedirle prestado dinero a un primo que era Macedonio de la Torre, el gran pintor, ¿no? Y luego era de trabajar para periódicos del Perú o de México, quienes le daban un pequeño pago, con lo cual vivía. Aya de la Torre vivió en pobreza, ¿no? Hasta adulto, su casa en Roma era una casa pequeña, era un departamento de soltero, de tal manera que él no se enriqueció con la política. Este es un mensaje también que él dio, por eso cuando llega a ser presidente de la Asamblea Constituyente, él no quiere ganar, pero le dicen, todo servidor público tiene que percibir un emolumento, entonces voy a ganar un sol. Y eso es un mensaje ético. La política no es para enriquecerse. Hay algunos políticos que han hecho sus fortunas mediante actos ilícitos en el manejo político. A ella nos enseñó, y esta debe ser el mensaje para la juventud y el mensaje para todos los políticos. La política es para servir a la comunidad, para servir al país. Y quienes nos hemos enrolado en el aprismo tenemos esa concepción, especialmente quienes seguimos los principios de los viejos líderes y de los que continuaron con la prédica de Aya de la Torre. En ese sentido, yo creo de que, por ejemplo, en estas elecciones que se avecinan, el candidato de mayor peso ideológico, pese a su juventud, es Enrique Valderrama, a quien yo, siendo adulto, lo apoyo, porque veo en él un cuadro político de polendas. ¿Qué estás chequeando ahora? ¿En qué estudio estás en este momento de la investigación sobre Aya? Bueno, yo tengo en estos momentos un conjunto de 380 cartas, telegramas, artículos recopilados a lo largo y ancho de todo el país y en algunas revistas latinoamericanas. Estos son una serie de documentos que me van a dar y que nos van a otorgar una visión diferente del Aya de la Torre. Cómo en las cartas él va predicando su mensaje y por qué va cambiando no de tácticas, pero sí de estrategia un poco más amplia para poder definir a su movimiento como un movimiento auténtico y autónomo de toda influencia extranjera. Germán, gracias por la visita. Muchísimas gracias. Gracias por el libro. No, muy amable tú por darme esta oportunidad. Solamente decir al final, robándote un poco de tiempo, yo voy a la lucha interna ahora en el APRA electoralmente con la lista 7 de Enrique Valderrama y mi número para la senaduría es el 28, 7 y 28. Germán Peralta. Muchas gracias.